Hola, muy buenas. Son bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Mi esposa infiel perdió las piernas en un accidente con su amante y ahora espera que cuide de ella. Querida comunidad de Reddit, les pido paciencia. Lo que van a leer es el relato más complejo y desgarrador que he vivido. Necesito contarlo todo, desde el principio hasta el final, con sus múltiples capas y actualizaciones. Esta historia se ha desarrollado a lo largo de casi 2 años y ha transformado por completo mi comprensión del amor, la traición, el resentimiento y, sorprendentemente, de una justicia que no buscaba activamente, pero que se manifestó de la manera más cruda y poética posible. Usaré un formato claro, dividiendo los eventos en partes y actualizaciones para mantener la coherencia. Juro ser veraz en cada detalle. Hace poco más de 2 años, mi existencia era, ante los ojos del mundo, envidiable. Estaba casado con Elena. No éramos solo marido y mujer, éramos compañeros de vida desde la universidad. 23 años compartiendo risas, proyectos, silencios cómodos y la construcción minuciosa de un futuro común. Yo, Roberto, de 43 años, me desempeñaba como ingeniero líder en una firma de tecnología. Elena, de 42, era una arquitecta de renombre, con varios premios locales a su nombre. Decidimos no tener hijos, fue una elección mutua y consciente. Queríamos dedicarnos el uno al otro y a nuestras ambiciones profesionales. Nuestra casa no era solo un edificio, era un testimonio de nuestro amor, llena de recuerdos de viajes, fotos que capturaban sonrisas genuinas y rincones que hablaban de una intimidad profunda. Los primeros indicios fueron tan sutiles que casi los atribuyo al estrés. Llegaba más tarde a casa, pero no era un poco más tarde, eran 1, 2, a veces 3 horas. Sus excusas sonaban ensayadas, un nuevo proyecto muy demandante, reuniones con clientes internacionales en distintas zonas horarias. Su teléfono, que antes descansaba con la confianza de quien no tiene nada que ocultar, ahora era una extensión de su mano. Si salía de la habitación, lo llevaba consigo. La contraseña, que durante años fue nuestra fecha de aniversario, cambió sin explicación. La intimidad física, ese lenguaje no verbal de la conexión conyugal, se fue apagando. No fue un apagón repentino, sino un lento desvanecerse. Los besos se volvieron mecánicos, breves, en la mejilla. Los abrazos, menos frecuentes. Cuando intentaba hablar de ello, ella se mostraba evasiva, hablaba de cansancio, de la presión laboral. Yo, como un tonto, me preocupaba por su salud, le sugería que tomara vacaciones, que fuéramos a un terapeuta. Ella rechazaba todo con una sonrisa tensa. El día del derrumbe total fue un martes gris y lluvioso. Había salido de la oficina más temprano debido a una migraña punzante que no me permitía concentrarme. Al llegar a casa, noté un silencio extraño. Creyendo que estaba sola, me dirigí a la cocina, pero entonces escuché su voz. Venía del jardín interior. Hablaba en un tono bajito, meloso, un tono que no me dirigía a mí desde hacía mucho, mucho tiempo. Un instinto primitivo me hizo acercarme con pies de pluma, escondiéndome tras el marco de la puerta. Las palabras que escuché no solo quebraron mi corazón, pulverizaron la realidad que creía conocer. No sé cómo seguir así, cariño. Cada día es una tortura. Él es funcional. Nuestra vida es una lista de tareas. Contigo siento que vuelo. Sí, esta noche le digo que debo ir a la conferencia en Valencia. Estaré en el hotel a las 8. No soporto más esta mentira, Andrés. Te amo. El nombre Andrés resonó en mi cabeza como un disparo. Era su socio junior en el estudio de arquitectura. Un tipo más joven, ambicioso, con una sonrisa fácil que ahora me parecía grotesca. Me apoyé contra la pared, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. La náusea se apoderó de mí. El dolor era tan físico como emocional, un puño de hierro apretándome el pecho. La confrontación fue inevitable. Esperé a que colgara. Entré en la sala. Ella estaba sonriendo,
con una luz en los ojos que ya no era para mí. Al verme, la sonrisa se congeló y se desvaneció. ¿Roberto? ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Quién es Andrés?, pregunté, mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Ella palideció. ¿Qué? Es mi socio, lo sabes. Escuché tu conversación, Elena. Todas y cada una de las palabras. Lo que siguió fue un torbellino. Primero, negación e indignación. ¿Me estás espiando? Luego, cuando le repetí frases exactas, su máscara se resquebrajó. No hubo un arrepentimiento dramático, con lágrimas y súplicas. Hubo, en cambio, una especie de liberación cansada. Como si llevar el peso de la mentira la hubiera agotado y, finalmente, podía soltarlo, me confirmó todo. Llevaba casi 18 meses con Andrés. Lo describió como su alma gemela, alguien que la entendía de verdad. Dijo que nuestro matrimonio se había convertido en una cárcel de rutinas y expectativas. Que ya no sentía nada por mí. Cada una de sus palabras era un acto de violencia emocional. La frialdad con la que diseccionó nuestros 15 años de matrimonio fue lo más devastador. No había culpa en sus ojos, solo alivio. Esa misma noche, le pedí que se fuera. No hubo discusión. Casi pareció ansiosa por hacerlo. Empacó 2 maletas grandes, con una eficiencia que demostraba lo mucho que lo había planeado. Mientras cerraba la puerta de su coche, sin mirarme atrás, supe que la mujer a la que amé había muerto. O quizás, nunca existió de la manera que yo creía. El proceso de divorcio fue un infierno burocrático y emocional. Ella, a través de su abogado, exigía la mitad de todo, la casa, los ahorros, las inversiones. La persona fría y calculadora que descubrí en el jardín esa tarde de martes era la misma que ahora luchaba por cada céntimo. Yo, sumido en una depresión profunda, solo quería salir de ahí con algo de mi dignidad intacta. Contraté al mejor abogado que pude permitirme y me enfoqué en sobrevivir. La terapia fue mi salvavidas. Mis amigos, mi hermana, fueron mi red de seguridad. Aprendí a cocinar para uno, a dormir en una cama a medias vacía, a no escuchar sus pasos en la casa. Actualización 1. 8 meses después de que Elena se marchara, mi vida comenzaba a tener una nueva forma. Todavía duele, pero el dolor era manejable. Ya no lloraba cada día. Había reclamado la casa como solo mía, redecorando, cambiando muebles, borrando su huella física. Estaba en un frágil, pero real, camino a la recuperación. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina en casa, sonó mi teléfono. Era la madre de Elena, Isabel. Su voz era un hilo quebrado, entrecortado por sollozos. Roberto. Dios mío, Roberto, ha pasado algo terrible. El corazón se me encogió. ¿Isabel? ¿Qué sucede? ¿Está bien? Es Elena, hubo un accidente, de coche. Tragó saliva con dificultad. Andrés. Andrés manejaba. Están diciendo que iban rápido, que quizás había alcohol. Se salieron de la carretera, chocaron, el mundo se detuvo. ¿Y Elena?, pregunté, conteniendo la respiración. Está viva, pero, Roberto, está muy mal. Andrés. Andrés no sobrevivió. Fui al hospital impulsado por una fuerza que no entendía. No era amor residual, ni era un deseo de reconciliación. Era una mezcla de morbo macabro, un sentido de obligación hacia la historia que compartimos y las súplicas desesperadas de Isabel, quien, a sus 70 años, no tenía a nadie más. El olor antiséptico del hospital me dio náuseas. La vi a través de la ventana de la UCI. Parecía una versión pálida y quebradiza de sí misma. Conectada a máquinas, con el rostro hinchado y magullado. Pero lo más impactante, lo que me hizo dar un paso atrás, fue ver las sábanas planas donde deberían estar sus piernas. Estaban levantadas con unos soportes, pero la forma era antinatural, truncada. El médico, un hombre de rostro grave, me explicó la situación con una crudeza profesional. El accidente había sido de una violencia extrema. Andrés murió al instante por un trauma craneoencefálico severo. Elena había quedado atrapada en la carrocería del coche durante más de 1 hora.
El daño vascular en sus extremidades inferiores fue masivo. A pesar de los esfuerzos quirúrgicos, la gangrena se instaló de forma irreversible. Tuvieron que realizar una doble amputación supracondílea, es decir, por encima de las rodillas. Su vida como la conocía había terminado. Isabel me agarró del brazo en el pasillo, sus dedos temblorosos. Roberto, por favor, tú eras su familia. Yo no puedo. Mis huesos, mi presión arterial. No puedo cargarla, bañarla. Ella no tiene dinero. Andrés no tenía un seguro de vida que la cubriera a ella. ¿Qué va a hacer de mi niña? ¿La mandarán a un hogar estatal? La miré a los ojos, viendo el pánico genuino de una madre. Pero mi propio dolor y mi rabia hablaron más fuerte. Isabel, dije, con una frialdad que ni yo mismo reconocía, Elena tomó sus decisiones. Eligió su camino. Ese camino la llevó a este lugar. Yo lo siento, de verdad. Pero ya no soy su familia. Ya no soy su esposo. No puedo ser su cuidador. Di media vuelta y salí del hospital. Caminé hasta mi coche con las piernas temblorosas y una vez dentro, apoyé la frente en el volante y dejé escapar un solo, seco y desgarrador sollozo. No era por ella. Era por la brutalidad absurda de todo. Actualización 2. Un mes después, Elena fue dada de alta. Isabel, con una fuerza que no sabía que tenía, la llevó a su pequeño apartamento de 2 habitaciones. La situación era, como predije, insostenible. Isabel no podía físicamente con las demandas del cuidado, los traslados de la cama a la silla de ruedas, el baño en ducha especial, el manejo de los muñones, los cambios de vendaje, la prevención de úlceras. Elena, sumida en una depresión catatónica, apenas hablaba o comía. Fue entonces cuando recibí la llamada. Su voz era un eco lejano, un susurro ronco que parecía venir del fondo de un pozo. Roberto. Una pausa larga, llena de estática y dolor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé de la manera más horrible que una persona puede fallar a otra. Pero, estoy en un abismo. Mi madre no puede más. He perdido todo. Su voz se quebró. Mis piernas. Mi pareja. Mi trabajo me dio de baja por incapacidad total. No tengo ingresos. El apartamento de Andrés estaba a nombre de su hermana, me echaron. Roberto, tengo miedo. Miedo de enloquecer, de hacer una tontería. Por los 15 años que fuimos uno. Por la historia que construimos. ¿Podría volver a casa? No te pido que me ames. Te pido compasión. Un techo. Ayuda. Me quedé mudo. La audacia, la monumental falta de conciencia de la petición, me dejó sin aliento. Volver a casa, repetí, como si no entendiera las palabras. ¿Quieres que yo, el hombre al que mentiste y abandonaste, te cuide? ¿Que te cargue, te bañe, te alimente, después de todo? No tengo a nadie más, gritó, y el grito se convirtió en un llanto descontrolado, lleno de un pánico visceral y auténtico. Lo siento. Lo siento mucho. Fue el error más grande de mi vida. Andrés no era el hombre que yo creía. Era egoísta, manipulador. Nuestra relación era una fantasía enfermiza. Te echo de menos, Roberto. Echo de menos nuestra vida, nuestra paz. Por favor, colgué el teléfono. Pero su voz, cargada de una desesperación que no podía fingir, se instaló en mi mente y no se fue. Pasé 3 días en un estado de confusión absoluta. Por un lado, cada fibra de mi ser, cada herida sin cicatrizar, gritaba que no. Que ella había elegido su destino. Que la compasión en este caso sería una traición a mí mismo. Era la justicia poética más cruda que podía imaginarse, pero por otro lado, el hombre que fui durante 15 años, el hombre que una vez prometió cuidarla en la salud y en la enfermedad, sentía el peso agobiante de esa promesa. Dejarla a su suerte, condenarla a una vida de miseria institucional o hacer una carga insoportable para su anciana madre, ¿eso me haría tan despreciable como ella había sido?
o peor, y entonces, en la quietud de mi rabia, una idea comenzó a germinar. No era una idea de perdón cristiano. No era bondad. Era algo más oscuro, más complejo. Era una necesidad de justicia, pero no la justicia de un tribunal o de un grito. Era una justicia silenciosa, íntima. Quería que ella entendiera, en cada respiro, en cada momento de humillante dependencia, la magnitud exacta de lo que había destruido. Quería que el espejo de su nueva realidad le mostrara, sin piedad, el monstruo en el que se había convertido. Y yo quería ser ese espejo. Quería ser el testigo imperturbable de su caída. Decidí que sí. Que se mudaría conmigo. Cuando le conté mi decisión a mi hermana y a mi mejor amigo, Esteban, pensaron que había perdido la cordura. «Estás completamente loco», me gritó Esteban por teléfono. «Esta mujer te destrozó. Te usó, te mintió, y ahora quieres que sea tu damisela en desgracia. Es una sanguijuela emocional. Déjala que se pudra en las consecuencias de sus actos». Mi hermana fue más suave, pero igual de preocupada. «Roberto, sé que tienes un buen corazón, pero esto es masoquismo. No puedes salvar a alguien que te empujó al agua para salvarse a sí misma». Pero les expliqué, no todo mi plan, pero sí la filosofía detrás de él. No era por ella. Era por mí. Era mi manera de reclamar el poder, de dejar de ser la víctima y convertirme en el juez y el carcelero de su condena. Era una venganza fría, calculada, que no requería de misiles ni golpes, sino de presencia y de una bondad desprovista de calor. Le presenté a Elena el acuerdo de coexistencia. Podía regresar a la casa, pero bajo mis términos, que eran innegociables. 1. Nuestro vínculo marital estaba muerto y enterrado. La relación sería estrictamente de cuidador a paciente. Nada más. 2. Ocuparía la habitación de invitados, que sería adaptada para su movilidad. Nuestro antiguo dormitorio permanecería cerrado. 3. El contacto físico se limitaría a lo esencial para su higiene y movilidad. No habría abrazos de consuelo, ni besos, ni caricias. 4. A cambio de vivienda, manutención completa y cuidado de por vida, ella firmaría, ante notario, la renuncia a cualquier reclamo posterior sobre los bienes que quedaron pendientes en el divorcio. La casa y todo en ella sería solo mío, irrevocablemente. 5. Asistiríamos a terapia de pareja. No con la intención de reconciliarnos, sino como un espacio neutral para procesar el daño, establecer límites claros y aprender a coexistir bajo el mismo techo sin destruirnos mutuamente. Era, en esencia, una desintoxicación emocional forzada. Ella, desde el fondo de su desesperación y sin ninguna alternativa viable, aceptó. Firmó los documentos con una mano temblorosa, sellando su destino financiero y emocional. El día de su regreso fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Fui a recogerla al apartamento de Isabel. La cargué en brazos para ponerla en el coche, que había adaptado con controles manuales. Era la primera vez que la tocaba desde antes del accidente. Su cuerpo se sentía más liviano, frágil. Ella evitaba mi mirada, la vergüenza teñía sus mejillas de un rojo intenso. Al llegar a la casa, la cargué de nuevo y la coloqué en la silla de ruedas de alta gama que había comprado. Su mirada recorrió el salón. Reconocía cada mueble, cada cuadro, pero todo era diferente. Yo había pintado las paredes de un color más oscuro, había retirado todas las fotos donde aparecíamos juntos, había vendido el sofá que elegimos y comprado uno más moderno y angular. Había plantas nuevas, cortinas nuevas. Era mi santuario, y ella era una intrusa a la que se le permitía la entrada por lástima. Tu habitación está al final del pasillo, dije, mi voz neutral, como la de un conserje de hotel. Los primeros meses fueron un infierno logístico y emocional. Aprender las rutinas de cuidado fue agotador. Las mañanas comenzaban ayudándola a ir al baño, una experiencia profundamente humillante para ella. Luego venía el baño en la silla de ducha especial, donde yo tenía que lavarla con una esponja, evitando cualquier área íntima a menos que fuera estrictamente necesario, lo cual a veces no se podía evitar. Ella cerraba los ojos, incapaz de mirarme. Luego, el vestirse, el desayunar, los ejercicios de fisioterapia para sus muñones.
Cada tarea era un recordatorio físico de su dependencia total de mí. Yo era meticuloso, eficiente, casi clínico en mis acciones. Le proveía todo lo que necesitaba, pero mi mirada era plana, mi tono de voz, impersonal. La terapia, con la señora Ordóñez, se convirtió en el campo de batalla principal de mi venganza silenciosa. Era una mujer de mediana edad, con una calma inquebrantable, que nos animaba a exponer nuestras verdades sin filtros. En una sesión particularmente tensa, Elena, con la voz quebrada por el llanto, intentó explicar su arrepentimiento. Cada día que paso en esa casa, Roberto, es un recordatorio de lo que perdí. Tu lealtad, tu amor constante, era un pilar que yo daba por sentado. Andrés, era un espejismo. Era egocéntrico, me presionaba constantemente, me exigía dinero para sus proyectos. Me usó. Yo era tan estúpida, yo la miré, sin pestañear. Mi rostro era una máscara de serenidad. Lo sé, Elena. Ella se quedó boquiabierta. ¿Lo sabías? Sospechaba que la dinámica no era saludable, dije con una calma que contrastaba brutalmente con su turbación. Varios de los préstamos que le diste salieron de nuestra cuenta de ahorros conjunta. ¿Recuerdas el de 5,000 para un curso de especialización en el extranjero, que nunca tomó? ¿O los 3,000 para reparar su coche, que seguía igual de averiado? Lo confronté al respecto una vez, y tú me mentiste a la cara, defendiéndolo. Fue en ese momento que decidí contratar a un investigador privado. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. La señora Ordóñez inclinó la cabeza, interesada. Elena palideció. ¿Un investigador? Sí. Tengo un informe bastante detallado. Fechas, lugares, hoteles. Las veces que usó el dinero de nuestro esfuerzo conjunto para llevarla de fin de semana. Las veces que él salía con otras mujeres los viernes por la noche, mientras tú estabas en casa, creyendo que estaba trabajando hasta tarde. El sonido que salió de la boca de Elena fue un jadeo ahogado. No era solo el dolor de la revelación, era la vergüenza de saber que yo había estado al tanto de su patetismo, incluso en medio de su traición. Su gran amor no solo era un fraude, sino que yo lo había documentado. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?, balbuceó. ¿Y qué habría logrado?, respondí, manteniendo la mirada fija en ella. ¿Crees que me habrías creído? Estabas tan embriagada con la fantasía que habrías encontrado una manera de justificarlo, de culparme a mí. Preferí esperar. Sabía que la realidad, eventualmente, te alcanzaría. Y cuando lo hizo, fue mucho más contundente de lo que cualquier palabra mía podría haber sido. Ese fue el primer movimiento de mi venganza. No fue un ataque, fue una revelación estratégica. Le quité el consuelo de creer que su affaire había sido algo noble o real. Le demostré que, incluso en su engaño, yo tenía el control, tenía la verdad. Y que su sufrimiento actual era, en parte, el resultado de haberse creído su propia mentira. Actualización 3. La vida en casa se estabilizó en una rutina opresiva pero funcional. Mi trabajo me permitió reorganizar mi horario para trabajar principalmente desde casa. Contraté a una enfermera profesional, Susana, que venía 3 veces por semana para ocuparse de los aspectos más médicos, el cuidado de los muñones, las vendas, las inyecciones. Pero el peso del día a día recaía sobre mí. Mi venganza no era activa, era ambiental. Era la creación de lo que llegué a llamar en mi mente la jaula dorada. Ella tenía todas sus necesidades físicas cubiertas, una habitación confortable, comidas nutritivas y a su gusto, entretenimiento, libros. Pero estaba atrapada en una prisión de su propia creación, y yo era su guardián imperturbable. Mientras ella se consumía en su impotencia y su remordimiento, yo florecía. Retomé el gimnasio, recuperé mi físico. Empecé a salir con amigos. Comencé a pintar de nuevo, un hobby que había abandonado durante mi matrimonio. A veces, salía por la noche y volvía tarde. Ella siempre estaba despierta. Podía sentir su mirada en mi nuca cuando entraba, oliendo a la noche, a vida. ¿Estuviste con alguien?, me preguntó una vez, tratando de que sonara a curiosidad casual, pero fallando miserablemente.
Eso está fuera de los límites de nuestra relación, Elena, respondí, sirviéndome un vaso de agua sin mirarla. Nuestro acuerdo es claro. Yo proveo cuidado. No proveo detalles de mi vida personal. Lo sé, susurró, mirando sus manos entrelazadas en el regazo. Es solo que, es difícil. Estar aquí, en esta casa que fue nuestra, sabiendo que tú sigues adelante, que tienes una vida, mientras yo, estoy atrapada en este cascarón. Tú también seguiste adelante con tu vida, le recordé, con una suavidad que era más cortante que un grito. Elegiste activamente seguir adelante con Andrés. Las consecuencias de esas elecciones, a veces, son irrevocables. Se convierten en la nueva realidad con la que hay que vivir. Ella se mordió el labio y asintió, las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Yo no me acerqué. No le ofrecí un pañuelo. Simplemente, me bebí el agua y me retiré a mi habitación. La terapia continuó siendo un microcosmos de nuestra disfuncionalidad. Elena, sin escapatorias físicas o emocionales, comenzó un viaje de introspección forzada. Su arrepentimiento, que inicialmente era puramente egoísta, lamentar su situación, comenzó a transformarse en un remordimiento genuino por el daño que me había causado. Sin piernas para huir, sin un amante que la distrajera, sin una carrera que la definiera, se vio obligada a enfrentar el vacío que había dentro de ella. Roberto, dijo en una sesión particularmente conmovedora, su voz era un hilo de sinceridad absoluta, no merezco tu compasión. No merezco este techo. Cada vez que me ayudas a bañarme, siento una vergüenza que me quema por dentro. No es la vergüenza del cuerpo, de la discapacidad. Es la vergüenza de saber que estoy abusando de tu humanidad una vez más. Que incluso en esta situación de extrema vulnerabilidad, mi presencia aquí es un acto de egoísmo monumental. Te estoy robando tu paz, tu espacio, tu nueva vida. Esa fue la primera vez que sentí que su arrepentimiento no era performativo. No era sálvenme, era no merezco ser salvada, y lo sé. Era un reconocimiento profundo y doloroso de su propia indignidad. Y, para mi sorpresa, mi corazón, que había estado protegido por una coraza de hielo, no se ablandó. En cambio, se sintió vindicado. La venganza estaba funcionando. Ella no solo sufría físicamente, sufría moralmente. Se estaba juzgando a sí misma, y yo solo tenía que ser el testigo. Actualización 4. El clímax de esta extraña simbiosis llegó casi un año después de su regreso. Había conocido a una mujer. Se llamaba Carmen. Era profesora de Historia del Arte en la universidad local. Divorciada, sin hijos, con una calma y una inteligencia que me atrajo de inmediato. Era todo lo que Elena no era en ese momento, independiente, emocionalmente estable, y no llevaba el peso de una traición monumental entre nosotros. Comenzamos a salir, con cautela. Por respeto a la complicada situación en casa y para proteger lo que estaban haciendo con Carmen, no la llevaba a la casa. Nuestras citas eran fuera, en cafés, cines, paseos por el parque. Pero Elena, atrapada en su observatorio de dolor, sintió el cambio en la energía de la casa. Yo silbaba mientras trabajaba. Pasaba más tiempo arreglándome antes de salir. Había una luz en mis ojos que no estaba allí antes. Un día, estaba revisando mi correo personal en la tablet del salón. Elena tenía su propia laptop adaptada cuando llegó un mensaje de Carmen. Decía, anoche fue perfecto. Tu compañía, nuestra conversación, es un rayo de sol en mi semana. Cuenta las horas para verte de nuevo el sábado. Una sonrisa amplia, genuina, se dibujó en mi rostro. Era una expresión de pura, simple felicidad. Alcé la vista y la vi. Estaba en el umbral del pasillo, en su silla de ruedas, observándome. Sus ojos estaban inundados de lágrimas, pero no eran de rabia o de celos posesivos. Eran de una comprensión total, absoluta y devastadora. Era como si, por primera vez, viera con claridad meridiana el ecosistema de dolor que había creado. Mi sonrisa no era para ella. Nunca más lo sería. Y en ese momento, entendió que esa era la sentencia final. Esa noche, una tormenta eléctrica de una intensidad feroz azotó la ciudad.
Me desperté por el estruendo de un trueno particularmente cercano. Con el sueño alterado, fui a la cocina por un vaso de leche. Al pasar por su habitación, la escuché. No era el llanto controlado de antes. Era un sollozo gutural, primitivo, que venía de lo más hondo de su alma. Sonaba a animal herido. Dudé. Mi primera reacción fue la indiferencia. Pero algo, quizás un último vestigio de humanidad compartida, me impulsó a empujar suavemente la puerta. Estaba sentada en la cama, abrazándose a sí misma, mirando fijamente la ventana donde la lluvia azotaba el cristal como si quisiera entrar. ¿Elena? ¿El ruido te despertó?, pregunté desde la puerta, manteniendo la distancia. Ella se volvió lentamente hacia mí. Su rostro estaba devastado, bañado en lágrimas y mocos, pero sus ojos tenían una lucidez aterradora. Esto es el infierno, ¿verdad, Roberto?, dijo, su voz era ronca por el llanto. No esta habitación. No esta casa. No tu cuidado. Esto. Se golpeó la sien con los dedos temblorosos. Mi mente. Mi memoria. Mi conciencia. Este es el infierno que me gané. El que construí ladrillo a ladrillo con cada mentira, con cada traición. Permanecí en silencio, permitiéndole hablar. Sabía que esto era crucial. Me despierto todas las noches, continuó, su mirada perdida en algún punto del pasado, y por un segundo, un maldito, bendito segundo, lo olvido todo. Siento mis piernas bajo las sábanas. Siento el calor de tu cuerpo a mi lado. Pienso que mi vida es la que era. Y luego la realidad me golpea como un martillo. Recuerdo que me acuesto en esta cama, sola, porque destruí mi matrimonio. Recuerdo que no tengo piernas porque estaba en un coche con el hombre con el que destruí ese matrimonio. Recuerdo que la única razón por la que no estoy en una cama de hospital pública, sola y abandonada, es porque el hombre al que traicioné tiene más compasión en un dedo que yo en todo mi cuerpo. Hizo una pausa, jadeando. Y hoy, tu sonrisa, al leer ese mensaje, fue como ver un rayo de sol atravesar las nubes de esta tormenta perpetua. Y supe, con una certeza que me partió en dos, que ese rayo de sol no era para mí. Que nunca más, en toda mi vida, un rayo de sol sería para mí. Y es justo. Es absolutamente, terriblemente justo. Te deseo toda la felicidad del universo, Roberto. Lo digo en serio. Y lamento, con cada átomo de mi ser, con cada latido de este corazón que no supo valorarte, haberte robado un solo segundo de la felicidad que siempre mereciste. Ese fue el momento. El clímax de mi venganza. No fue algo que yo hice. Fue algo que ella dijo. Escucharla articular, con una claridad y una convicción demoledoras, que mi felicidad era merecida y que su sufrimiento era justo, fue la consumación de todo. El odio, el resentimiento, la necesidad de vindicación, todo se disolvió en ese instante. Ya no sentía nada de eso. Solo sentía una paz profunda, un vacío tranquilo. La venganza estaba completa. No porque la hubiera castigado, sino porque ella misma había aceptado la sentencia y estaba viviendo en la celda de su propia conciencia. Y yo, finalmente, era libre. Libre de odiarla. Libre de dejar que su sombra oscureciera mi futuro. A la mañana siguiente, la dinámica en la casa había cambiado. No de repente cariñosa, pero la capa de hielo se había roto. Ya no tenía que esforzarme por mantener una distancia emocional. Simplemente, ya no sentía la necesidad. La había perdonado. No como un acto de bondad hacia ella, sino como un acto de liberación para mí. Era el último paso para desintoxicarme del veneno que había estado bebiendo durante años. ACTUALIZACION final. Ese momento en su habitación, durante la tormenta, marcó un antes y un después. No fue un final feliz al estilo de las películas, sino el comienzo de una paz duradera y un cierre auténtico. Al día siguiente, el ambiente en la casa era diferente. La tensión se había esfumado, reemplazada por una calma resignada. Ya no sentía la necesidad de protegerme con frialdad. Comencé a tratarla con una amabilidad neutral, no la de un amigo íntimo, sino la que se le brinda a un conocido que está pasando por un momento difícil.
Le preguntaba si necesitaba algo más después de ayudarla, a veces ponía la música que a ella le gustaba en la casa. Pequeños gestos que no significaban una reconciliación, sino un armisticio emocional. Poco después de ese punto de quiebre, hablé con Carmen. Sentí que era el momento de ser completamente transparente. Le conté toda la historia, la traición, el accidente, el regreso de Elena, la extraña dinámica de venganza pasiva y, finalmente, el momento de catarsis que nos había llevado a este frágil estado de paz. Le dije que entendía si esto era demasiado para ella. Carmen, con una madurez que me dejó admirado, me tomó de la mano. Roberto, dijo, no estoy aquí por tu pasado. Estoy aquí por el hombre que eres ahora. Un hombre que fue capaz de un dolor inmenso, pero también de una compasión compleja y de una fuerza increíble. Lo que hiciste, no muchos lo habrían hecho. Y el hecho de que hayas encontrado la manera de perdonar, para ti mismo, me dice todo lo que necesito saber sobre tu corazón. Alcé la vista y la vi. Estaba en el umbral del pasillo, en su silla de ruedas, observándome. Sus ojos estaban inundados de lágrimas, pero no eran de rabia o de celos posesivos. Eran de una comprensión total, absoluta y devastadora. Era como si, por primera vez, viera con claridad meridiana el ecosistema de dolor que había creado. Mi sonrisa no era para ella. Nunca más lo sería. Y en ese momento, entendió que esa era la sentencia final. Esa noche, una tormenta eléctrica de una intensidad feroz azotó la ciudad. Me desperté por el estruendo de un trueno particularmente cercano. Con el sueño alterado, fui a la cocina por un vaso de leche. Al pasar por su habitación, la escuché. No era el llanto controlado de antes. Era un sollozo gutural, primitivo, que venía de lo más hondo de su alma. Sonaba a animal herido. Dudé. Mi primera reacción fue la indiferencia. Pero algo, quizás un último vestigio de humanidad compartida, me impulsó a empujar suavemente la puerta. Estaba sentada en la cama, abrazándose a sí misma, mirando fijamente la ventana donde la lluvia azotaba el cristal como si quisiera entrar. ¿Elena? ¿El ruido te despertó?, pregunté desde la puerta, manteniendo la distancia. Ella se volvió lentamente hacia mí. Su rostro estaba devastado, bañado en lágrimas y mocos, pero sus ojos tenían una lucidez aterradora. Esto es el infierno, ¿verdad, Roberto?, dijo, su voz era ronca por el llanto. No esta habitación. No esta casa. No tu cuidado. Esto. Se golpeó la sien con los dedos temblorosos. Mi mente. Mi memoria. Mi conciencia. Este es el infierno que me gané. El que construí ladrillo a ladrillo con cada mentira, con cada traición. Permanecí en silencio, permitiéndole hablar. Sabía que esto era crucial. Me despierto todas las noches, continuó, su mirada perdida en algún punto del pasado, y por un segundo, un maldito, bendito segundo, lo olvido todo. Siento mis piernas bajo las sábanas. Siento el calor de tu cuerpo a mi lado. Pienso que mi vida es la que era. Y luego la realidad me golpea como un martillo. Recuerdo que me acuesto en esta cama, sola, porque destruí mi matrimonio. Recuerdo que no tengo piernas porque estaba en un coche con el hombre con el que destruí ese matrimonio. Recuerdo que la única razón por la que no estoy en una cama de hospital pública, sola y abandonada, es porque el hombre al que traicioné tiene más compasión en un dedo que yo en todo mi cuerpo. Hizo una pausa, jadeando. Y hoy, tu sonrisa, al leer ese mensaje, fue como ver un rayo de sol atravesar las nubes de esta tormenta perpetua. Y supe, con una certeza que me partió en dos, que ese rayo de sol no era para mí. Que nunca más, en toda mi vida, un rayo de sol sería para mí. Y es justo. Es absolutamente, terriblemente justo. Te deseo toda la felicidad del universo, Roberto. Lo digo en serio. Y lamento, con cada átomo de mi ser, con cada latido de este corazón que no supo valorarte, haberte robado un solo segundo de la felicidad que siempre mereciste. Ese fue el momento. El clímax de mi venganza. No fue algo que yo hice. Fue algo que ella dijo.
Escucharla articular, con una claridad y una convicción demoledoras, que mi felicidad era merecida y que su sufrimiento era justo, fue la consumación de todo. El odio, el resentimiento, la necesidad de vindicación, todo se disolvió en ese instante. Ya no sentía nada de eso. Solo sentía una paz profunda, un vacío tranquilo. La venganza estaba completa. No porque la hubiera castigado, sino porque ella misma había aceptado la sentencia y estaba viviendo en la celda de su propia conciencia. Y yo, finalmente, era libre. Libre de odiarla. Libre de dejar que su sombra oscureciera mi futuro. A la mañana siguiente, la dinámica en la casa había cambiado. No de repente cariñosa, pero la capa de hielo se había roto. Ya no tenía que esforzarme por mantener una distancia emocional. Simplemente, ya no sentía la necesidad. La había perdonado. No como un acto de bondad hacia ella, sino como un acto de liberación para mí. Era el último paso para desintoxicarme del veneno que había estado bebiendo durante años. Actualización final. Ese momento en su habitación, durante la tormenta, marcó un antes y un después. No fue un final feliz al estilo de las películas, sino el comienzo de una paz duradera y un cierre auténtico. Al día siguiente, el ambiente en la casa era diferente. La tensión se había esfumado, reemplazada por una calma resignada. Ya no sentía la necesidad de protegerme con frialdad. Comencé a tratarla con una amabilidad neutral, no la de un amigo íntimo, sino la que se le brinda a un conocido que está pasando por un momento difícil. Le preguntaba si necesitaba algo más después de ayudarla, a veces ponía la música que a ella le gustaba en la casa. Pequeños gestos que no significaban una reconciliación, sino un armisticio emocional. Poco después de ese punto de quiebre, hablé con Carmen. Sentí que era el momento de ser completamente transparente. Le conté toda la historia, la traición, el accidente, el regreso de Elena, la extraña dinámica de venganza pasiva y, finalmente, el momento de catarsis que nos había llevado a este frágil estado de paz. Le dije que entendía si esto era demasiado para ella. Carmen, con una madurez que me dejó admirado, me tomó de la mano. Roberto, dijo, no estoy aquí por tu pasado. Estoy aquí por el hombre que eres ahora. Un hombre que fue capaz de un dolor inmenso, pero también de una compasión compleja y de una fuerza increíble. Lo que hiciste, no muchos lo habrían hecho. Y el hecho de que hayas encontrado la manera de perdonar, para ti mismo, me dice todo lo que necesito saber sobre tu corazón. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.